Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te doy, Señor misericordioso, por tu amor, por tu misericordia, por tantas bendiciones que recibimos cada día, cada momento, Señor. A veces ni nos damos cuenta de todo lo que tú nos das, de todas las bendiciones que tú nos das. Pero aquí estamos, Señor Padre Santo, porque queremos darte gracias, Señor. Darte gracias por nuestra vida, por nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, nuestros abuelos, tíos, primos, sobrinos, los nietos para aquellos que somos abuelos. Gracias, Señor misericordioso, por todas las personas que has puesto en nuestro camino, porque aunque todas no nos generaron una experiencia maravillosa, no siempre, sí nos han ayudado a crecer, Señor, porque aún las dificultades que hemos tenido y presentado, Señor, aún esas dificultades nos hacen acercarnos más a ti. Te damos gracias, Señor, por esa persona que es la que más problemas nos genera, Señor, porque esa persona que más problemas nos genera es la persona que más nos ha hecho acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Porque tú sabes cómo es nuestro corazón, cómo somos nosotros a veces de tercos, Señor, de que queremos hacer las cosas a nuestro estilo. Y solo cuando realmente nos sumergimos en tu presencia, podemos ver las grandes maravillas que tienes para con nosotros, Señor. Hoy te entregamos este momento, te entregamos nuestra familia. Te pedimos que cerco de ángeles esté a nuestro alrededor, acampe y nos defienda de todos los dardos encendidos que el enemigo quiera lanzar sobre nuestras vidas o sobre nuestros familiares. Asimismo, que la sangre de Cristo Jesús hoy venga sobre nosotras para que nos redima del control mental que ha tenido el enemigo sobre nosotras, nos libere, nos permita entender de tu palabra, nos permita estar en la luz de tu palabra, Señor. Y asimismo, Señor, podamos romper y renunciar a tanto pecado y permitirnos, Señor, por medio de la sangre de Cristo Jesús, poder estar en la comunión contigo, eterno Dios y Rey, para que asimismo podamos ser justificados. Y no solamente justificados, sino que podamos aprender a vivir en santidad. Gracias, amado Padre, amado Dios, amado Jesús, amado Espíritu Santo. En este momento nos ponemos en tus manos y que la palabra tuya nos permita realmente establecer cambios importantes para nosotros, para así darte la gloria y la honra como te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, princesas de Dios, hoy es un tema súper espectacular, maravilloso. Este tema tiene que ver con un dicho muy interesante que hay aquí en Colombia que dice, el que persevera alcanza, ¿cierto? Pero entonces aquí le voy a poner, la mujer que persevera alcanza. Y vamos a tomar de base el texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 18, que dice lo siguiente. Ella dijo, que tu sierva halle gracia a tus ojos, y entonces que tu sierva haya gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió y no pareció ya la misma. Estaba expresando algo. Esta mujer de la que estamos hablando en este momento es Ana. Ana, la mamá del profeta Samuel, un gran profeta
en la historia del pueblo de Israel, una mujer que definitivamente tuvo que sufrir mucho para poder realmente concebir un hijo. Vamos a conocer un poquito del contexto. El contexto es que Ana estaba casado con Elcana, pero Elcana no solamente la tenía ya por esposa, sino también tenía a Peniná, creo que es porque lleva el acento hacia la última hora, hacia la última vocal, igual Elcaná. Y Elcaná, aunque decía que amaba mucho a Ana y era su preferida, pues desafortunadamente Ana no podía tener hijos, era estéril. En cambio, Penina sí tenía hijos. Entonces ellos cada año subían al templo a hacer sus ofrendas, a hacer sus oraciones, ¿sí? Como lo manda el pueblo de Israel. Y entonces Elcaná subía con su familia. Entonces, como Penina tenía hijos, entonces él le daba las porciones de la ofrenda pues más grandes por ser ella una mujer fértil, por sus hijos, etcétera, mientras que a Ana le tocaba dar esas ofrendas pequeñas porque pues al fin y al cabo ella era estéril. El problema no era ese, el problema era que en el camino que iban de oración para dar las ofrendas a Dios, Penina maltrataba psicológicamente, humillaba, la mortificaba, la molestaba, la perseguía, la perjudicaba, la hacía padecer, le hacía maltrato psicológico a la pobre Ana. Todo porque Ana no podía tener hijos. Y Ana, pues eso le generaba, imagínate tú, que te estén persiguiendo, que te estén maltratando, que te estén molestando, que te estén todo el tiempo humillando, pues eso genera, así de sencillo como llanto, tristeza, un bajo concepto de sí misma, el sentir que no valía nada. Y Elcana se sentía como esos hombres que a veces no se dan cuenta de las cosas, porque decía, ¿estás llorando por eso? ¿Porque no tienes un hijo? Pues si tú para mí eres, ¿acaso? O sea, que ella era la preferida y fuera eso, ¿acaso, decía él, acaso yo no soy mejor que 10 hijos? O sea, ¡wow! Esa altivez que tenía, ese orgullo que tenía Elcana era tremendo. Y no podía comprender lo que le estaba sucediendo a Ana, porque pues al fin y al cabo él no estaba viviendo el rechazo y el maltrato constante de parte de Penina. Aún así, Ana no dejaba de ir a la iglesia. Ana no dejaba de cumplir sus deberes. Ana no dejaba de orar. Pero ¿saben qué era lo particular? Ana oraba como lo normal, lo común y corriente, lo de siempre, ¿sí? Entonces ella, por más de que oraba, ya no veía cambios para nada. Y resultó, ¿sí? Que entonces ella como que llegó un momento determinado, o sea, como que llega un punto determinado en la vida de uno como que ya está hasta el tope, ¿sí? Hasta el tope. Y así le pasó a Ana, estaba hasta el tope de las humillaciones, hasta el tope de tanto maltrato, que decidió ese año, ¿sí? Ese año después de que, a pesar de que ya no, yo mantenía llorando, no comía, o sea, un cuadro depresivo interesante. Ese año ella fue al templo a orar, pero oraba de manera diferente. Oraba desahogándose de todo lo que tenía en su corazón. Me imagino todo el dolor, el resentimiento, como la molestia, como la amargura, o sea, todo el sentimiento del rechazo, toda la cantidad de cosas que ella había guardado en su corazón por causa de tantas situaciones y tantos maltratos recibidos, ¿sí? De parte de Penina y la indiferencia de Elcana.
Y esa vez ella oraba y oraba, pero era particular. Su oración no era mental. Su oración, ella movía los labios, pero no se le escuchaba la oración. Y tan particular era su oración que Elí, que era el sacerdote en ese momento allí en el templo, él la miraba y él pensó que ella estaba borracha. Pues tanto así que parecía borracha que él fue a decirle a ella que, o sea, como a orar sobre ella para que ella dejara dejara esa embriaguez, que ya renunciara, que se acabara la embriaguez en ella. O sea, en pocas palabras, Elí estaba orando como si estuviera liberándola de un espíritu de borrachera ahí. Pero resulta que Ana le dice que no, que ella no estaba borracha, sino que ella era desahogando su corazón ante el Señor. Entonces Elí la dejó allí orando y ella no oró, o sea, no frenó su oración. Elí se va y ella siguió orando y oró más de lo acostumbrado. Ella realmente entregó su dolor, era un clamor lo que salía de su vida, de su corazón para Dios. Y cuando ella se levanta y se va a ir, entonces es cuando ella ella le hace un voto al Señor, ¿sí? Cuando ha logrado desahogarse, ella hace un voto al Señor. ¿Y cuál fue el voto? Que si ella podía concebir, ella le iba a entregar, o sea, iba a ofrendar esa bendición que le iba a dar de un hijo para que le sirviera en su templo. Entonces, ese fue su compromiso. Pero su compromiso no fue solamente como por hacerle coquitos, decimos aquí en Colombia, o sea, coquetearle a Dios, sino que su compromiso fue cierto, de que si ella quedaba en embarazo, ella iba a ofrendar a su hijo para el servicio de Dios. Tremendo compromiso. Pues resulta que cuando ella fue saliendo, Elí le preguntó, o sea, Elí le dice y ella le dice que ella era pidiéndole algo al Señor. Entonces Elí, al ver la situación de ella, le dice que él le decía, o sea, que deseaba que la bendición que ella estaba pidiendo se hiciera realidad en su vida. Ese texto bíblico es muy bonito, está en el capítulo 1 de Juan y de Samuel, vale la pena, de la primera de Samuel, vale la pena que lo estudien completamente, la historia del nacimiento de Samuel. Y ella, a raíz de esa expresión que hace Elí con ella, ella lo toma, por cierto, o sea, ella se apropia de eso y que el Señor te dé la bendición que tú le has pedido. O sea, para ella fue claridad. Ella se la tomó, por cierto, y ¿saben qué fue lo que hizo Ana? Ana, que no comía, resulta que llegó, comió, dejó de llorar y cambió su actitud. O sea, ella vivió con la certeza de que lo que había pedido en su corazón se iba a dar. O sea, es muy importante esto, porque son los elementos que nosotros tenemos que mirar en las oraciones. Tanto tú has llorado, porque lo más seguro es que, así como yo en algún día me encontré, que uno se siente rechazado, que uno se siente burlado, que uno se siente humillado, maltratado, se siente, o sea, de todo. O sea, se siente que uno no vale absolutamente nada. Y uno siente que ora a veces, ese maltrato constante hace que, al contrario de acercarse uno a Dios, tienda uno a alejarse de Dios, que porque uno no ve la respuesta, ¿cierto?, de Dios. Pero resulta que ahí es donde está la situación. En la medida en que nosotros podamos perseverar en la oración y no nos alejemos de la presencia de Dios, sino al contrario, mantengamos la presencia de Dios, llega el momento en que encontramos la clave. O sea, como que encontramos la llave para abrir el corazón de Dios y para mover su mano a nuestro favor. Así me pasó a mí.
Fueron muchos años, nosotros en el testimonio claramente lo decimos, fueron como alrededor de 15 años después de que conocí al Señor. Yo mantuve en oración, yo mantuve cambiando, perdonando, una cosa, la otra, pues pedía lo que anhelaba de la restauración de mi hogar, pero no veía respuestas. Y en el momento en que como que ya no soporto más, como que definitivamente no puedo, veo que no va a haber una respuesta, o sea, casi desisto. El Señor supo cuál era mi límite y llega a mí un texto de Santiago, en el libro de Santiago, donde leo que mi oración está siendo equivocada. Mi oración está siendo equivocada porque mi oración era egoísta, la pedía para mí. Y cuando entendí eso, yo dije, wow, Dios, perdóname. O sea, para mí fue tan claro que estaba orando de manera incorrecta, que yo pedí perdón. Y de verdad, ahora sí, cuando oré, desahogué mi corazón, de verdad le entregué todo mi dolor. Realmente dije, Señor, si tu intención es que Rafael sea para ti, Señor, te lo entrego. Renuncio a él, si él no debe estar conmigo, renuncio a él. Y fue con toda la verdad que yo renunciaba. Yo le decía, Señor, es tuyo. Lo único que anhelo de él es su salvación, y si te puede servir, que te sirva. Y si tu anhelo es que yo sirva al lado de él, Señor, que así sea. Si no, Señor, es tuyo. La verdad es que ese día que yo hice esa oración, para mí fue tan clara, para mí fue tan real, o sea, fue de compromiso, de tal manera que desde ese día yo, mi actitud con mi esposo cambió tremendamente, así como hizo Ana. Ya no me angustié más, ya no volteé a mirar su celular, yo no volteé a mirar más su Facebook y todas sus redes sociales. Ya aprendí a descansar en la noche, ya no me torturé. Ya si él venía, lo atendía, normalmente lo atendía. Ya si no venía, pues no le iba a hacer el escándalo. Lo único particular que así hizo el Señor fue, no necesitaba yo esa contaminación con mi esposo, porque si él no quería estar conmigo, yo para qué le obligaba. Y si él buscaba de mí, pues tampoco, porque pues tampoco necesitaba de mí. Entonces, pero para mí fue tan claro que ya lo había entregado al Señor. Eso fue lo que hizo Ana. Ana realmente hizo un voto de que iba a entregar a su hijo, y así fue como ella, ¿cierto? Realmente quedó en embarazo, ¿sí? Quedó en embarazo, y en el siguiente año que iban a hacer las ofrendas, como de costumbre, Ana no fue con su esposo porque ella estaba amamantando a su niño, y que apenas ella destetara a su niño, ella lo iba a entregar en el templo para su formación. Y fue así, la realidad fue así. Ana, el día que destetó a su hijo, ahí sí subió al templo. No solamente subió con su hijo, sino que llevó unas ofrendas y lo entregó al templo para el cuidado allí, para su formación, para que él fuera formado para alabar a Dios. Ese fue el nacimiento de Samuel, el gran profeta Samuel. Pero entonces tenemos que tener claras unos puntos para que no se te olviden cómo lograr esa bendición. Porque es muy importante que nosotros tengamos esa como claridad de cómo debemos orar, porque a lo mejor tú has venido orando mucho tiempo, tú has venido llorando, tú has visto que no han cambiado las cosas, y a lo mejor tiene que ver es la forma como nosotros mantenemos una actitud incorrecta, cómo nosotros mantenemos en una actitud que no involucra la fe.
Porque cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, todo el tiempo estamos en ese pensamiento negativo, en ese pensamiento triste, en ese pensamiento pesimista, es porque todavía no tenemos la fe para engendrar el milagro. Porque si yo creo y si yo confío que yo voy a conseguir esto, yo no me angustio de lo que voy a conseguir. Pero eso a veces tenemos que evaluarlo, porque oramos y oramos, pero seguimos en las mismas peleas, en las mismas persecuciones, en el mismo llanto, en la misma amargura, etc. Ojo con esto. ¿Qué hizo Ana? Ana no dejó en ningún momento de orar. O sea, Ana no se alejó de Dios, se mantuvo a pesar de las burlas, de las humillaciones, de las ofensas, del rechazo, todo el asunto. Ana no se alejó de Dios, a pesar de que sintiera que no iba a alcanzar nada. Pero llegó el momento en que Ana terminó sabiendo que debía desahogar su corazón ante Dios. Entonces, importantísimo eso. Desahoga lo que ha pasado. Es que a veces las oraciones son un cuadro, son un esquema. Es necesario que te salgas del esquema, que saques tu corazón, que abras tu corazón, que el Señor pueda leer lo que hay dentro de ti, ¿sí? O sea, es importante que digas el dolor, la debilidad, cómo te sientes, ¿sí? Que tú le digas plenamente al Señor, que reconozcas también tus fallas. Importantísimo eso, o sea, desahoga, abre tu corazón, que el Señor pueda leer en tu corazón completamente. Si tú haces eso y tú pides una palabra, el Señor te va a dar una palabra. Acuérdate, Penina dijo, si tú me das un hijo, si te acuerdas de mí, me das un hijo, ojo, hizo un voto. Te voy a consagrar ese hijo a ti. Te voy a consagrar ese hijo a ti. ¿Qué fue lo que sucedió posteriormente a eso? Pues muy sencillo. Ella, al salir, Elí le da su palabra. Eso quiere decir, Ana obtuvo la promesa. Yo les aseguro que así es, porque a mí muchas veces me pasó eso. Cuando yo oraba, yo desahogaba mi corazón y yo le pedía, Señor, por favor, dame palabra, a través de tu palabra, dame palabra que me diga qué es la promesa que tienes para mí, ¿sí? En algún momento, un tiempo atrás, alguna situación se dio de salud de mi hermano, estaba muy grave. Yo oré, desahogué mi corazón, pedí perdón por mi hermano, y ya solamente le decía, Señor, si él ha de vivir, dame palabra, dame tu palabra. Y él me dio la palabra de verdad que decía que era el problema que él tenía en su frente, en su cabeza, y que a raíz de eso, cuando yo desato esa palabra sobre mi hermano, cuando hago esa oración, cuando estuve con mi hermano, el Señor revela a los médicos lo que pasó, lo que estaba pasando con él, y pudieron darle el tratamiento. Yo me fui en la confianza de que el Señor me había dado la palabra y que mi hermano se iba a levantar de su lecho de muerte, porque era el lecho de muerte. Y él se levantó, y este es el momento en que mi hermano vive. Este es el momento en que mi hermano todavía por ahí está, y hasta con sus problemas y todo, pero ahí va. Pero es cuando yo alcanzo la palabra. Y la palabra tiene que llevarme a mí a una seguridad y a un cambio de actitud. Cuando yo le pido la palabra y el Señor me dice, tu hogar estará restaurado, no te preocupes, deja de llorar, cosas así, es porque el Señor me está diciendo, hay una palabra de seguridad allí, ¿sí? Que tus hijos van a ocupar el trono de David, confía en que ellos vendrán a ocupar el trono de David, ¿sí? Pero es muy importante que tú tengas esa palabra, porque la palabra tiene que llevarte al cambio de tu actitud. O sea, dejar de llorar como dejó de llorar Ana. Comer
cuidarse. Imagínese ella llorando, desnutrida y todo eso para quedar en embarazo. Terrible. No, ella dejó de llorar, ella comió, ella se mantuvo bien y ella cambió su actitud. O sea, su actitud fue de certeza de que iba a quedar en embarazo. ¡Qué bendición! Eso fue lo que hizo. Entonces, ella cambia su actitud. Por cambiar esa actitud, ella alcanza su promesa. Alcanza, hace realidad. Esa promesa se cumplió. Pero la particularidad, ojo con esto porque la mayoría hace lo siguiente. Obtienen la bendición después de haber hecho un voto, una promesa, y apenas tienen la bendición, no le cumplen a Dios. Eso lo he escuchado muchas veces. No, Señor, entonces es que si mi esposo vuelve, entonces yo voy a estarte sirviendo y todo. Olvídate, se olvidaron de volver a la iglesia, ¿sí? Se olvidaron de orar, se olvidaron de llevar a su familia a la oración. No, señoritas, así no es. Debes cumplir tu voto, ¿sí? Si dijiste voy a estar en castidad hasta que nos casemos por la iglesia, porque sé que muchos no se han casado todavía en la bendición, pues es cumplirlo. Si tu esposo no está de acuerdo, quiere decir todavía no está conectado con el Señor, porque lo que tenemos que buscar es que nuestras parejas estén conectadas con Dios. Si no están conectadas con Dios, vas a vivir esta situación posteriormente, ¿sí? Igual que nuestros hijos se conecten con Dios. Importantísimo esto, pero súper importante que le cumplas a Dios. Si tú le dices algo, cúmplele a Dios, porque si no habrán otras consecuencias. Es muy importante que tengamos presente eso. Entonces, en este tema específicamente, el Señor está hablando nos está hablando, si yo quiero alcanzar una bendición, yo debo perseverar en la oración. No tengo que alejarme, no. Al contrario, tengo que permanecer. Debo permanecer en la palabra, por favor. El estudio de la palabra es fundamental. ¡Wow! Cuando uno estudia la palabra, de verdad que se abren muchos caminos, se abre el entendimiento. En estos días estamos haciendo un estudio lindo en el devocional temprano en la mañana, sobre la primera carta de San Juan. ¡Wow! Tremenda las cosas maravillosas que está diciendo. Pero no solamente es estudiar el Evangelio. No, tenemos que estudiar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios trae bendición. Y en esta primera carta de San Juan, ¡wow! Y eso que ya la había leído, ya la había estudiado, pero se han abierto más cosas para poder seguir entendiendo. O sea, no dejes de estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te abre el entendimiento, te libera. Puedes alcanzar las promesas, puedes permanecer firme, puedes sentirte en paz. Entonces, por favor, persevera, nunca digas no puedo. Porque cuando tú dices no puedo, ya te estás programando para el fracaso. Ya estás programando tu vida para que no se den las cosas. Entonces, ten cuidado con eso, ¿sí? No te limites a ese rito de que solamente se tiene que orar de esta forma y de aquella. El Señor quiere, a ti te gustaría, un amor monótono, rutinario, ya sabes lo que va a pasar y esto va a llevar a esto y esto va a llevar a esto. No, a ti te encanta que te sorprendan. Pues si a ti te encanta que te sorprendan, a Dios le encanta, le fascina que tú lo sorprendas con unas oraciones profundas, unas oraciones del corazón, unas oraciones sentidas. Salte un poco de tu rito y de verdad permite que exprese tu corazón el amor que puedes sentir, ¿cierto? Levántate, mujer preciosa, en medio de ese sufrimiento. No te quedes ahí apagada, como agotada, como que no puedes. No, levántate, porque el Señor nos dice que si nos levantemos es porque cuando nos levantamos nosotros tenemos poder. Usted ahí echada no tiene poder. Se levanta, tiene poder. Entonces hazlo.
¿sí? Entonces es importantísimo que tú puedas hacer eso para que el Señor cumpla todas las cosas que tiene para ti, pero necesita una mujer activa, una mujer de compromiso, una mujer que cumpla sus compromisos con Él. Ojo con eso, cumple tus promesas. Si has hecho promesas anteriormente a Dios, si has hecho promesas a Dios, por favor, pide perdón, porque yo sé que a veces uno de forma muy, ¿cómo se dice? Muy así a la ligera, hace promesas a Dios y después se me olvidan las promesas. No, pide perdón y anula, si es del caso, esas promesas y reconoce tu falta y tu ligereza para hablar. Cuando tú le hagas una promesa a Dios, debes cumplirla. No se te olvide eso. Y mira, si tú obtienes la bendición, princesa, no le des como ofrenda una cosa que no valga. No le des lo mínimo, lo más pequeño. Si el Señor te ha dado una bendición es porque para ti es significativa esa bendición. Y si para ti es significativa esa bendición, qué bendición poder alabarlo y glorificarlo con algo grande. O sea, significa que si tú le das una ofrenda pequeñita por una bendición que obtuviste, tu bendición era así de pequeñita. Para ti significaba eso la bendición. Pero si tu bendición sientes que fue grande, dale una ofrenda grande y maravillosa al Señor. Agradece por las cosas, porque en la medida en que tú agradeces por las cosas y bendices la obra de Dios, el Señor se glorifica y te da mayores bendiciones, porque el Señor no es escaso. Entonces, dice así como el Señor es fiel y Él cumple sus promesas, Él te bendecirá de acuerdo a tu fe y de acuerdo a tu generosidad. Entonces, no te quedes escasa para bendecir al Señor, porque si quieres grandes bendiciones, pues dar grandes ofrendas para el Señor. En este caso, Ana ofrendó su gran bendición, que fue Samuel. Y a raíz de eso, la gran bendición de su hijo de ser un gran profeta. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Rey, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Venimos ante ti, Señor, porque sabemos, Dios, que llevamos mucho tiempo orando. Hemos orado, hemos llorado, nos hemos angustiado, Señor. Señor, mira ahorita el corazón de cada una de estas mujeres que siente un gran peso, que siente dolor, tiene ira, resentimiento, Señor, por todas las palabras de maltrato que se han recibido, por toda la burla, la humillación, Señor, por toda la forma como las han molestado, aún las han golpeado, Padre Santo. Las han hecho sentir que no valen absolutamente nada, Padre. Mira esos corazones, Dios. Mira esos corazones. Dale la fuerza, Señor, para que en este momento ellas puedan decir, Padre, te entregamos todo este dolor, entregamos cada insulto, cada mala palabra, cada golpe, cada vejame recibido de esta persona. Y quiero que nombres a esa persona que te ha lastimado. Queremos entregar, Señor, ahora todo nuestro dolor. Queremos entregar, Señor, ahora toda nuestra ira, el resentimiento. Porque a veces queremos alcanzar la bendición teniendo un corazón tan contaminado de dolor. Señor, te entregamos todo esto. Esto no nos pertenece. El dolor, la ira de tantos desplantes, de tantas burlas, de tanto escuchar que somos incapaces, que no somos las que esperaban, que no somos el sueño de mujer que querían, etcétera, Señor.
Escucha cada una de las voces, Señor, que en este momento están hablando contigo. Toma en cuenta ese dolor, Señor. Hay dolores grandes, profundos, Señor. Mujeres que ya han pensado que su vida no vale absolutamente nada. Han pensado cosas incorrectas contra sí mismas, Señor. Que viven simplemente porque las lleva el viento o porque tienen una responsabilidad con sus hijos, Señor. Pero no tienen vida, Señor, no transmiten vida, Señor, ahora, Señor. Escúchala, Señor, escucha ese dolor, Padre eterno, de todas ellas que andan diciendo, ayúdame, Padre, ayúdame. Señor, mira esa debilidad que tienen. Mira esa debilidad. Y mira, Padre Santo, en este momento, que ellas quieren renunciar. Señor, en este momento perdonamos a las personas que nos han lastimado. Perdonamos a cada uno de los que han hecho y dicho cosas contra nosotros. Perdonamos por cada rechazo, por cada insulto, por cada golpe, por cada ultraje, Señor. Por cada persecución, por cada burla, Señor. Perdonamos, Señor. Perdono a esta persona, di su nombre. Perdono a esta otra persona, di su nombre. No te quedes con ningún nombre. Especifica quién vas a perdonar. Señor, perdonamos a estas personas. Y hoy queremos renunciar, Señor, a seguir torturándonos, a seguir haciéndonos daño con el recuerdo de tantas cosas vividas, Señor. Señor, queremos restaurar nuestra vida, encontrar la paz, Señor. Por favor, Padre, danos tu palabra. Señor misericordioso, danos tu palabra. Danos la promesa, Señor bendito y adorado. Danos la promesa, eterno Dios y Rey, para que nosotras podamos ir tranquilas, Señor bendito y adorado. Andemos confiadas, Señor eterno Dios, que andemos confiadas, Padre eterno, en las promesas que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos a confiarnos de tu palabra. Tu palabra, Señor, que te pedimos hoy, Señor. La palabra que pedimos, Señor, es, Señor, Señor Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, por lo cual también te pedimos perdón por todas las veces que hemos abandonado la oración, que nos hemos alejado de ti, que ya no queremos ni asistir a la iglesia, a nuestros compromisos. Señor, la aflicción que hemos tenido es grande, pero hoy te decimos, Señor, si tú te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidas de tu sierva, si tú no te olvidas de mí, que soy tu sierva, Señor, sino que me dieres, así, sino que me dieres, y di qué es tu petición. ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? En este momento dile, y también dile, ¿qué le vas a dar a él? Señor, hoy te entregamos, Señor, a estas personas, Señor. Así como lo dije yo ese día, Señor. Padre, si tú no quieres, si él no quiere estar conmigo, no lo obligo. Yo lo único que quiero es que él sea salvo. Yo te lo entrego a ti para que él sea salvo, para que te sirva, Señor. Si él ha de estar conmigo, Señor, que esté conmigo. Si no, Señor, que sea tuyo, pero que te sirva.
Y si tú ves a bien que yo pueda estar junto a Él para servirte también, Señor, que yo lo pueda hacer. Solo haz este compromiso si tú lo vas a cumplir, princesa. Si no, no lo hagas. El compromiso que hagas es porque lo vas a cumplir. Saca las palabras de ti, saca esas palabras de tu corazón. Dile qué le vas a entregar a Jesús. Y el Señor dice: y el Señor le respondió: ve en paz, princesa, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Por eso en este momento, Padre eterno, confiados en que tú nos vas a otorgar la bendición que te hemos pedido, Señor, cambiaremos nuestra actitud. Nuestro llanto lo pasaremos en alegría. Nos organizaremos, comeremos, nos cuidaremos porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero te serviremos. Para tal razón, Señor, nos esforzaremos en seguir sanando nuestra vida para mostrar la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Santo, gracias por este momento, gracias por escuchar a cada una de ellas, Señor. Gracias porque sé que harás milagros maravillosos en sus vidas, Señor, porque sé que hoy ya estás secando lágrimas, Señor, en cada una de ellas, porque hoy las estás levantando, Señor, para tu servicio, y no solamente para tu servicio, sino para darte la gloria, Señor, para hacer de sus hogares hogares de bendición, Señor. Gracias, eterno Dios y Rey, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.